Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 113 y el título de la reflexión de hoy es ¿qué es lo más importante? Las lecturas las encontramos en el libro de Josué, capítulo 20 al 22, el Salmo 113 y el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos del 25 al 42. Y hoy Dios nos va a mostrar en su palabra qué es lo que Él realmente le importa. Le importará lo que hacemos, le importarán las personas. ¿Qué le importa? Vamos a ver hoy. La palabra de hoy nos lleva a una pregunta esencial que define toda nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo más importante? Porque podemos hacer muchas cosas, saber mucho, incluso servir muy bien. Pero si no tenemos claro lo esencial, vamos a terminar distraídos, cansados y desenfocados. Mira que la oscuridad nos quiere eh, distraídos. ¿Cómo nos distrae? Mediante la ocupación. Con tantas cosas olvidamos lo importante. Es estar en la presencia de Dios para que vivamos esa vida plena. Bueno, en el libro de Josué capítulo 20 encontramos una primera respuesta sobre qué es lo más importante. Dice, lo más importante es saber dónde refugiarse. Las ciudades de refugio eran lugares de protección donde el culpable podía encontrar misericordia y justicia. No era un lugar para huir sin sentido, era un lugar para salvar la vida. Mira que esto nos muestra lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo Jesús es nuestro refugio. Todos estamos escondidos en Él. Así que, y precisamente dice, todo culpable, y nosotros éramos culpables. Y Él nos liberó de esa culpa, limpiándonos con su sangre preciosa. Nos da la posibilidad de vivir esa vida en libertad. O sea que cada vez que nos equivoquemos debemos ir a esa ciudad de refugio que Dios mismo creó para nosotros, que fue su Hijo, Cristo Jesús. Por eso no corremos a Él cuando todo está bien. Eso es lo que nos han metido en la cabeza, que si yo estoy mal no puedo ir a Él no me va a recibir. Al contrario, es cuando yo más lo necesito. Es ahí cuando yo fallo, cuando no sé qué hacer. Yo en Cristo encuentro la seguridad, encuentro los brazos que me sostienen, encuentro el amor que me levanta, el amor que me restaura y el amor que me libera. Eso es importante, saber dónde te refugias. Pero cuando pasa algo difícil en tu vida, ¿a quién vas? ¿A tu esposo? ¿A tus hijos? ¿A tus amigos? ¿A la televisión? ¿Al celular? ¿A qué vas? Refúgiate en el único lugar seguro que es Cristo. Bueno, vemos que para Dios es importante la misericordia, ¿cierto? Que aprendamos eso también. Continuamos en el capítulo 21, que nos recuerda algo que no podemos olvidar. O sea, es algo que debemos recordar siempre, que Dios cumple lo que promete siempre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no es hijo de hombre para mentir. Por eso, ni una sola de sus palabras falla. Él es fiel. Entonces, si sabemos que Dios es fiel, ¿por qué nosotros vivimos con tanta ansiedad? ¿Por qué? Porque es que olvidamos realmente lo que importa, que es confiar en Él. Así como un niño confía en su papá, si le dice láncese, Él lo va a agarrar, porque confía. Así mismo es nuestra vida. Cuando Dios nos ha dicho algo, confiemos, y si no sabemos, esperemos que Él nos dé esa paz y esa tranquilidad para caminar. Es sencillo, Él está dentro. Pídele al Espíritu que tú puedas escucharlo, que quite todo lo que te impide escuchar su voz con claridad. Por eso, ni una sola palabra va a dejar de cumplirse y todo va a salir bien. Recuerda que todo obra para bien de los que le aman. Y el Josué capítulo 22 narra el regreso de las tribus de Rubén y de Gad
a las tierras que le habían dado al otro lado del río Jordán. ¿Y qué vemos aquí? Que hubo un malentendido con las tribus que estaban al otro lado del río Jordán, pero ellos no fueron y atacaron de una, sino que preguntaron, dialogaron. Nosotros no podemos sacar conclusiones apresuradas, sino escuchar. Hay que escuchar primero para poder sacar las conclusiones y no generar conflictos innecesarios, porque Dios quiere que haya unidad. Dios quiere que vivamos en reconciliación, que vivamos en paz. Entonces, nunca saques conclusiones apresuradas. Siempre escucha las partes y siempre pide al Espíritu que te ayude a discernir. Y otra cosa que vemos aquí maravillosa es que los que estaban al este del río Jordán, como estaban lejos del altar de adoración y de sacrificio, hicieron un altar para recordar quién es Dios, que era un solo Dios, y por eso fue el malentendido, porque los otros pensaron que se habían puesto a idolatrar otros dioses, cuando no, el objetivo de ellos no era adorar en ese lugar, sino que todos se dieran cuenta de que Dios existe y que Dios es real y que Dios les había dado esa tierra. Entonces, no importa en el lugar donde estés, hoy no es un lugar físico, el altar de adoración es nuestro corazón, es lo que Dios nos regaló en Cristo, que podemos adorarlo en espíritu y en verdad donde estemos. Entonces, no pongamos más trabas. Sí, es necesario una comunidad, es necesario ir a la iglesia, a la Eucaristía, pero en casa lo puedes adorar, en casa te puedes comunicar y en casa puedes reconocer quién es Él. Entonces, esto también es importante, reconocer a nuestro Dios maravilloso, que solo Él es Dios. Y el Salmo 113 es un himno de alabanza que exalta la grandeza soberana de Dios y su tierna condescendencia al cuidar a los pobres y necesitados. Vemos que para Dios lo más importante somos nosotros, las personas, nuestro bienestar. Por eso hizo todo en Cristo para que nosotros pudiéramos ir a Él, vivir en esa amor, en esa paz que Él nos puede dar, pero seguimos dando vueltas por el desierto cuando Él ya nos mostró la tierra prometida, que es Cristo, para poder desarrollar todo nuestro potencial. Leamos este salmo maravilloso. Ustedes que sirven a Dios, alábenlo. Solo pronunciar su nombre es alabanza. Solo recordar a Dios es una bendición, ahora, mañana y siempre. De este a oeste, del amanecer al anochecer, sigan elevando todas sus alabanzas a Dios. Dios es más alto que todos y que todos, que brilla más que todo lo que se ve en los cielos. ¿Quién se comparará con Dios, nuestro Dios, tan majestuosamente entronizado, que contempla sus magníficos cielos y tierra? Él rescata a los pobres del fango, rescata a los olvidados que han sido arrojados con la basura, los tienta entre los invitados de honor, en un lugar de honor entre los más brillantes y distinguidos. Él da una familia a las parejas sin hijos, les da la alegría de ser padres. Aleluya. Vemos que Dios es un Dios cercano, es un Dios que a pesar de su grandeza y de su inmensidad decidió vivir en nosotros y en medio de nosotros, lo cual lo involucra profundamente con nuestra historia y con nuestra vida. Y todos somos desfavorecidos porque todos pecamos, todos necesitamos de esa gracia, de esa bondad y de ese amor. Y el Evangelio, Jesús responde de manera directa esta pregunta de qué es lo más importante en las dos historias que encontramos. Primero, en la parábola del buen samaritano, lo más importante es amar. No un amor de palabras, sino de acciones. Un amor que se detiene, que se involucra, que incomoda. El sacerdote y el levita sabían mucho, pero no hicieron nada. El samaritano no tenía el reconocimiento religioso, pero actuó con compasión. Jesús lo deja claro. No se trata de quién es tu prójimo, se trata de que tú seas prójimo. ¿Cuántas veces hay personas que necesitan y no hacemos nada?
Mira que eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Él se entregó totalmente para sanarnos a nosotros. Vamos a leer estos versículos. Y dice, en este momento, un erudito de la religión se puso de pie para poner a prueba a Jesús. Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Erudito, o sea, tenía mucho conocimiento. Él respondió, ¿qué está escrito en la ley de Dios? ¿Cómo la interpretas? Jesús le dijo, que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fe, con toda tu inteligencia y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Buena respuesta, dijo Jesús, hazlo y vivirás. Buscando una escapatoria le preguntó, ¿y cómo defines tú prójimo? Imagínense, él pensaba que el prójimo era solamente las personas que hacían lo mismo que él. O sea, los samaritanos para él no eran prójimos. Continúa, Jesús respondió con una parábola. Un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado por ladrones. Le robaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por suerte, un sacerdote que iba por el mismo camino lo vio, pero al cruzar al otro lado, luego apareció un levita, un hombre religioso que también evitó al hombre herido. O sea, el sacerdote y el levita, las personas representantes de la iglesia, lo pasaron. ¿Por qué? Porque en ese antiguo, cuando alguien tocaba un cadáver o algo con sangre, pues quedaba impuro. Entonces ellos no se iban a poner en ese trabajo. O sea, a ellos no les importó la persona. Imagínense, hoy cuánto hacemos eso. Hablamos de Dios, pero alguien necesita y no le socorremos. Un samaritano que iba por el camino se lo encontró. Al ver el estado del hombre se compadeció de él. Le prestó primeros auxilios, desinfectando y vendando sus heridas. Luego lo subió en su asno, lo llevó a una posada y lo acomodó. Por la mañana sacó 2 monedas de plata y se las dio al posadero diciéndole, cuídalo bien, si cuesta algo más, añádelo a mi cuenta, te pagaré a mi regreso. ¿Qué te parece? ¿Cuál de los 3 se convirtió en el prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que lo trató con bondad, respondió el erudito religioso. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pero luego, en la casa de Marta, bueno, ahí vimos en esta parte que es hacer eso mismo que hizo el samaritano, ayudar a todos sin excepción. Y en Marta y María Jesús completa la respuesta diciendo que lo más importante también es escuchar. ¿Pero a quién? Marta estaba ocupada haciendo cosas buenas, pero Jesús le dice que María eligió la mejor, estar a sus pies escuchando su voz. Aquí está la clave que muchos olvidamos. No todo lo urgente es importante y no todo lo importante es visible. Puedes hacer mucho y perder lo esencial. Puedes servir y desconectarte de Dios. Por eso Jesús nos enseña el orden correcto. Primero estar con Él, luego actuar. Leamos. Mientras seguían su camino, Jesús entró en una aldea. Una mujer llamada Marta lo recibió y lo hizo sentir como en casa. Tenía una hermana, María, que se sentó frente al maestro, atenta a cada palabra que decía. Pero Marta estaba ocupada con las tareas de la cocina. Poco después intervino e interrumpió la conversación. Maestro, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado la cocina a cargo? Dile que me ayude. El maestro le dijo, querida Marta, te preocupas demasiado y te inquietas por nada. Solo una cosa es esencial y María la ha elegido. Es el plato principal y nadie se lo quitará. ¿Ves? Escuchar a Jesús. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas para poder amar al prójimo y podernos amar a nosotros mismos. Saber a quién buscar cuando necesitamos refugio. Eso incluye amar a Dios sobre todas las cosas, que Él es nuestro refugio seguro. También saber a quién escuchar, que es nuestro amado Dios. Cuando lo amo, yo lo escucho y me refugio en Él. También, si yo lo amo a Dios,
confío y espero en su fidelidad. Y cuando yo pongo a Dios en el centro, eso es lo más importante. Yo puedo escuchar, amar, confiar y vivir esa vida que Dios quiere para nosotros, esa vida de plenitud, esa vida próspera, donde podamos poner al servicio de todos nuestros dones y talentos. Y hoy nos podemos revisar y preguntarnos con sinceridad, ¿estamos enfocados en lo esencial o distraídos en lo secundario? Porque al final lo más importante no es todo lo que hacemos, sino que estemos en el lugar correcto, cerca de Dios, amando como Él nos ama y escuchando su voz. Eso es lo que nos da la vida. Recordemos que cuando nuestro espíritu crece, nuestra vida se ordena y nosotros automáticamente nos decidimos por las cosas que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a prosperar, a vivir una vida en abundancia, una vida tranquila, una vida próspera, desarrollándonos de manera óptima en cada una de las áreas de nuestra vida. Pero hemos crecido pensando que depende de nosotros, que son nuestras capacidades, que son nuestros recursos. Realmente todo es de Dios. Nosotros solamente somos administradores y mayordomos. Y la regla de Dios para administrar es el amor a Él, el amor a uno mismo y el amor al prójimo. Esa es la regla de oro para tomar cualquier decisión. Dios nos ha acogido, a mí me ha acogido en su seno, en su brazo. Aún en los momentos difíciles, aún cuando estaba sumida en la oscuridad, Él estaba ahí conmigo. Él nunca me soltó. Cuando sentimos que Dios nos ha abrazado, que somos libres, pues debemos hacer eso mismo que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que nos debe quedar del buen samaritano. Cristo ya hizo algo por mí. Yo voy a hacer algo por mi hermano, porque así como alguien fue extensión del amor de Dios para que yo creyera, yo debo ser extensión del amor de Dios para que otros crean. Que cada día seamos nosotros ese evangelio vivo que habla de misericordia, de gracia, de perdón, de restauración, porque para Dios lo más importante somos nosotros. Y en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos para que nuestro Padre de amor nos centre en Él, que muestre con su luz admirable todas las distracciones que nos impiden enfocarnos en Él, y que examine si nuestro servicio, si lo que hacemos lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, que podamos ver si Él es el centro de nuestra vida, si es lo primero que buscamos al levantarnos. Señor, ilumina todas nuestras áreas y ayúdanos a ver lo que no estamos viendo, y que hoy podamos centrarnos en lo más importante, en ti. Amén. Dios es bueno en todo el tiempo, y en todo el tiempo Dios es bueno.